siempre va a pedir una provisión póstero anterior que se llama estándar de tórax, y la otra que es de perfil, siempre, como yo digo, el par radiológico, o sea, par, PA y LT, lateral, o también lo llaman de perfil, ¿no? Valora la mayoría de las patologías pulmonares. Acuérdense que en el pulmón se puede decir que hay tres componentes bien determinados, ¿no? Uno que es el componente intersticial, el otro que es el componente bronquioalveolar, y el otro podríamos decir que es un componente, ¿verdad? Cada uno, sus patologías de cada uno, mejor dicho, tienen una presentación muy diferente en una radiología, tanto en la radiología como en la tomografía de alta resolución. Entonces vamos a comenzar mencionando la parte elemental de las proyecciones radiológicas. Para que sea una estándar de tórax, tiene que cumplir algunos parámetros, ¿verdad? Entre ellos, primero es la distancia, ¿no? La distancia entre la película y el tubo de rayos X debe haber mínimo 1.5 metros, ¿ya? 1.50. Puede llegar hasta 1.70, pero el promedio por lo general se utiliza 1.5 metros. Segundo, el haz de radiación siempre debe entrar por la parte posterior del paciente, es decir, por la espalda. El paciente, ya cuando haga la tutoría, pueden ir a comentarle al tecnólogo cómo tomas una estándar de tórax, ¿no? Y les va a enseñar la posición, cómo la orientación, que se le dice al paciente que respire profundo y sostenga, etc., ¿no? Tercero, fíjate que los omóplatos siempre deben estar por fuera de la pandilla costal, los bordes de los omóplatos, ¿no? Por eso es la posición que hace el paciente así, mano en la cintura, y así, por ejemplo, si fuera el buki, el paciente viene así y pega el mentón y los hombros al chasis, ¿no? En esa posición, y el haz entra por atrás. Y el paciente tiene que inspirar profundamente, ¿no? Cumpliendo esos términos, esos parámetros, se hace el disparo y vamos a tener estas imágenes. Entonces, como ya sabemos distinguir lo que es radiolúcido, siempre va a ser el contenido aéreo, radiolúcido, radio opaco, lo blanco, generalmente los huesos, y hay una densidad intermedia que habíamos comentado que era densidad de agua o densidad de partes blandas, ¿no? Generalmente se presentan así el tejido celular subcutáneo y los planos musculares, ¿verdad? Entonces comenzamos con el área cardíaca. Área cardíaca o silueta cardíaca también que se llama, o pedículo cardíaco. Fíjate que es como un péndulo, ¿no? Colgado, y como que se abre acá como una campanita que corresponde a las cavidades cardíacas. Entonces aquí van a ser la suma de estructuras vasculares, partes del mediastino, y toma un nombre esto, ¿no? El pedículo superior también que se llama, o a su vez mediastino anterosuperior. Todo esto, el mediastino anterosuperior. Y eso nosotros lo podemos medir. Lo podemos medir con una regla, si tienes una radiografía tomada, o si no, a su vez, como nosotros diagnosticamos siempre de esta forma, medimos más o menos a la altura del callado, porque esto correspondería al callado, y no debe ser más de 5 centímetros, ¿no? 5 o 6 centímetros como máximo. Por encima de eso, uno ya reporta ensanchamiento del mediastino. ¿Y qué es lo que tienes que buscar cuando hay un ensanchamiento del mediastino? Solo dos cosas, ¿no? La presencia de masas o ganglios, y la otra es que sean dilataciones de la aorta. No hay más,
Solo esas dos cosas te ensanchan el mediastino. Y más hacia abajo tenemos ya las cavidades cardíacas, que también aquí se saca un diámetro, lo que se llama índice cardiotorácico, ¿no? Que ya lo vamos a hacer. Entonces, la silueta cardíaca queda formado de la siguiente manera, ¿no? El borde izquierdo, todo esto, el borde izquierdo del corazón, será desde arriba hacia abajo, ¿no? Todo esto corresponde al callado o arco aórtico. ¿Ya? Recuerden que en los pacientes añosos esto se pronuncia, se hace prominente, y también se producen calcificaciones en las paredes, y eso es normal, es fisiológico. Por debajo encontramos la salida o el tracto de salida del tronco de la arteria pulmonar. Todo esto. La arteria pulmonar y lógicamente el ilio, ¿no? Las ramas. Rama izquierda, rama derecha. Por aquí queda anatómicamente, porque es difícil distinguirlo, la orejuela de la aurícula izquierda, ¿verdad? Pero eso casi no se lo ve. Y todo el resto del borde izquierdo del corazón está dado por el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Ya? El borde derecho del corazón hacia arriba está formado por algunas estructuras, la más importante es la vena cava superior y la aorta ascendente, ¿cierto? Viene así la aorta y da la vuelta aquí. Se viene para acá. Este es el borde de la aorta descendente, ¿no? Así debe ser siempre. Entonces le decía, ¿no? Hacia arriba, vena cava superior, aorta ascendente. Y hacia abajo está dado por el ventrículo, aurícula derecha. ¿Ok? El ventrículo derecho queda atrás, que no lo vemos. Ya vamos a poner otra proyección. ¿Qué más vemos aquí en esta proyección? Además de lo que acabamos de ver, ¿no? Silueta cardíaca. Siempre es bueno ver la trama vascular, correcto, la trama vascular, ¿no? La trama vascular tiene una distribución, se puede decir, hacia arriba, es ascendente vertical, los vasos, ¿no? Y siempre los vasos que están hacia los lóbulos superiores tienen diámetros menores a la de los lóbulos inferiores. Estos vasos de acá tienen una distribución un poco más oblicua, ¿no? A medida que la trama se acerca hacia la periferia del pulmón, se va perdiendo el calibre, ¿no? Se disminuye de calibre, pero la trama igual llega hasta acá. Aquí no vemos porque la resolución de la imagen no alcanza a ver esos vasos pequeñitos, pero en la tomografía sí se ve que llega hasta la pleura. Estas cosas que ustedes ven aquí como puntos, esto es normal, esto es por el bucle que hace el vaso, se dobla, hace una cuadradura, o a su vez el rayo lo coge a un vaso así de frente. ¿Ya? Y te puede dar estas imágenes, pero son vasos doblados, lo que se llama bucle, o a su vez el vaso es cogido así perpendicularmente al haz de rayos, ¿cierto? De frente, y puedes tener esta imagen y uno decir, ve, tiene calcificaciones, y no es ninguna calcificación, ¿no? Porque las calcificaciones se ven como imágenes bien radiopacas, bien blancas. Estas imágenes de acá no hay que confundir con bulas. Muchas veces uno dice, ve, aquí hay una bula en el vértice pulmonar. Es el mismo parénquima pulmonar sano, que aquí hay interposición de hueso, de partes blandas, y te dan estas imágenes falsas, ¿no? Ve acá, parece una bula.
Para eso hay una proyección que ya les voy a mencionar, la lordótica, ¿no? Ya, como la radiografía no alcanza a ver, no alcanza a distinguir las fisuras, hay que tener mucha suerte para encontrar una fisura por los rayos, ¿no? De ahí normalmente no se la ven las fisuras, no se alcanza a ver. Entonces, lo que hacemos cuando encontramos para describir una lesión, al menos yo lo hago, lo divido al pulmón en vértice, lo que está por encima de la clavícula, en región infraclavicular, en una región iliar y en una base pulmonar. ¿Ya? Por ejemplo, si está aquí una lesión, la describo lesión radiopaca localizada a nivel del ilio pulmonar derecho, por ejemplo. Si en la base, ¿cierto? La trama ya dijimos, ¿no? Cómo es el ilio izquierdo y el ilio derecho. Abajo hay unos ángulos que uno es más agudo que el otro, ¿no? Casi este es un ángulo de 90 grados que se forma entre el borde cardíaco y el diafragma, ¿verdad? Y este se llama cardiofrénico o cardiodiafragmático, ¿cierto? El otro, que está formado por la parrilla costal y el diafragma, se llama el costo diafragmático o costofrénico, también queda lo mismo. Entonces, este ángulo es mucho más, sería rectangular también. Sí, 90 grados, ¿no? Este es más agudo, mira, cómo termina. Este no debe tener más de 45 grados, menos de 45 grados. ¿Ven? Estos son los primeros que se obliteran o se pierden o se borran cuando hay un de exudado o trasudado, ¿no? Derrames pleurales. ¿Ya? Normalmente el diafragmas el derecho siempre va a ser un poquito más levantado, está más alto que el izquierdo. Aquí, por ejemplo, este paciente lo tiene bastante parejo, ¿no? Esto siempre va a estar aquí, corresponde a la cámara gástrica, ¿no? Siempre va a estar casi en la mayoría de las placas radiológicas ver esta imagen, salvo que el estómago esté lleno, ¿no? Con contenido líquido, alguna cosa, no va a alcanzar a ver esto, pero diario en la mayoría se van a ver. Normalmente no hay imágenes de aire acá en este lado. Entonces, cuando uno ve aire entre el diafragma y acá, que corresponde al hígado, o debajo del diafragma al lado derecho, ya uno sospecha, ¿no? Normalmente no debe estar ahí. Entonces, hay un signo que se llama el signo de Chilaiditi, ¿no? Que ustedes deben haber escuchado, que se produce por hay una hipoplasia, una aplasia de un segmento del hígado, generalmente el segmento 4 o lóbulo 4 o 5 o lóbulo cuadrado, y ahí se mete asas intestinales y te pueden dar una imagen muy similar acá, ¿no? Presencia de aire debajo del diafragma, y no es neumoperitoneo, ¿no? Simplemente es una variante anatómica del hígado que ahí se metió una asa del colon. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y los pacientes son asintomáticos. La tráquea, como también tiene aire, se va a ver así, ¿no? Radiolúcida. Normalmente la tráquea no debe tener un diámetro menor a 2 centímetros. Tiene 1.5 centímetros. ¿Ya? Siempre debe estar proyectada a la altura de la columna vertebral, ¿no? Ahí como escondida en la columna vertebral. No debe estar desplazada ni para acá, ni para la derecha, ni para la izquierda. Siempre central.
Y por último, vemos también digamos una miradita a lo que es estructuras óseas. ¿Ya? Arcos costales posteriores. ¿Ve? Arcos costales anteriores. Los espacios intercostales. Entonces los arcos posteriores tienen una disposición casi horizontal y los arcos anteriores una orientación oblicua, ¿no? Oblicuo interno. ¿Sí? ¿Ya? Esto sería horizontal externo. Y eso es lo que debemos ver en una escala de Torres, ¿no? Les decía que siempre hay que tomar el par radiológico. ¿Por qué? Porque una lesión que puede estar por detrás del corazón o por delante de la columna puede pasar desapercibida si toma solamente una proyección. La mayoría de las patologías, de las lesiones pulmonares se presentan como imágenes radioopacas. Entonces una imagen radiopaca sobre otra imagen radiopaca es difícil distinguir, ¿no es cierto? Muy difícil. Entonces te queda esta proyección, la lateral o de perfil. Entonces nos sirve principalmente para estudiar las lesiones retrocardíacas o prevertebrales y también las retroesternales, ¿cierto? Mira, el espacio retroesternal y acá el espacio retrocardíaco o prevertebral. ¿Ya? También sirve para ver lo que es cuerpos vertebrales, ¿no? Fíjate, aquí puedes ver los cuerpos, si hay aplastamientos, si están también los espacios conservados, etc. Aquí hay un borde anterior del corazón y un borde posterior del corazón. ¿Ya? El borde anterior en su mayor parte está dado por el ventrículo derecho. Siempre el ventrículo derecho es retroesternal. Acá, ventrículo derecho. Y acá atrás corresponde a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda puede comprimir a la tráquea muchas veces y al esófago, ¿no? Y producir disfagias. ¿Ya? Entonces esa es la importancia de tomar una proyección PA y LT lateral. Hay otra adicional que se hace cuando uno tiene duda, cuando encontramos una lesión de los vértices, que se llama la proyección lordótica, ¿no? La lordótica. En la proyección lordótica lo que hace el paciente es inclinarse así. Los hombros pegan a la placa, ahí, y el chasis, el tubo, la radiación entra por delante, un poquito angulado. De tal forma que toda la parte ósea, como ustedes ven aquí, clavículas, sobre todo las clavículas, ¿no? Parece que hace muy bien. Ya, y fíjate cómo se eliminó, ¿no? Se elimina toda esta interposición de hueso que queda aquí. Mira. Por ejemplo, este es el mismo paciente, ¿no? Wow. Ahí.
Este es el mismo paciente, ¿no? Mira cómo se eliminó las imágenes aquí que parecían unas como bulas. Acá no hay nada. Entonces, esta proyección te sirve para estudiar justamente los vértices, ¿no? Los vértices cuando hay cavernas. Entonces, cuando tienes duda de una caverna, tú pides una lordótica. ¿Ya? A veces por ahí utilizamos estas proyecciones, no siempre, no siempre. Cuando tenemos dudas, insisto, hacemos esta proyección lordótica. Sí, sí. No, los pacientes, por ejemplo, las radiografías tomadas en UCI y cuidados intensivos, el AS va por delante, pues es antero-posterior. No hay otra forma, ¿no? El chasis lo pones en la espalda del paciente, alguien te ayuda, lo movilizas o lo levantas y el AS va por delante. No, la lordótica ya te dije que era así, ¿no? La posición de la lordótica es así, el paciente así y el AS viene así, como angulado, así. ¿Ya? Hay una proyección que se llama en esos pacientes, ya que me mencionas de encamados o inmovilizados en la camilla, por ejemplo, y tú quieres descartar si hay o no hay un derrame pleural o un neumotórax, entonces se hace una proyección con rayo horizontal, lo que se llama decúbito lateral con rayo horizontal. Decúbito lateral con rayo horizontal, ¿no? Eso lo pones al lado de la placa y el AS entra por el otro costado del paciente, sin pararlo, sin moverlo al paciente. ¿Ya? Decúbito lateral con rayo horizontal. Eso con respecto a lo que es rayos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Mira, alteración de la la anatomía, dicen los libros, dicen maravilla, ¿no? Que siempre el ilio izquierdo es más levantado que el derecho, ¿no? Hay veces no. Mira, por ejemplo, este paciente. Aquí tienes el ilio. Este corresponde al ilio, la rama pulmonar izquierda. Y acá está la otra, ¿no? Yo la veo muy parejo. Pero puede ser que esté el uno más arriba que el otro, es normal. Y por lo general siempre este está más arriba, ¿no? Igual los bronquios derechos. El bronquio derecho, fíjate que aquí queda la carina, aquí el bronquio derecho tiene una disposición más vertical, ¿no? En cambio que el bronquio izquierdo hace como una curva, una semicurva aquí, ¿verdad? De ahí que el concepto que los cuerpos extraños en niños, por ejemplo, siempre se van al lado derecho porque este es más vertical, es como una resbaladera, ¿ya? Pero mira, este paciente tiene muy parejo los bronquios, no siempre se da, ¿no? Pero está bien lo que has preguntado, que el ilio izquierdo siempre está un poquito más arriba que el derecho. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué significa cuando dicen que la trama vascular está aumentada? Trama vascular aumentada. A ver, hay diferentes términos, ¿no? Por ejemplo, yo no uso generalmente trama vascular aumentada. Yo pongo, por ejemplo, ilios pulmonares gruesos, cuando veo que están más. Normalmente el ilio pulmonar no debe tener el diámetro, tú lo puedes medir el ilio, ¿no? El diámetro del ilio nunca debe ser mayor al de la tráquea. Ya, por ejemplo, este ilio ahí. Medí mucho quizás, ¿no? Por ahí, 1.5. Sí, no debe ser del mismo paciente, del mismo paciente. Del mismo paciente. Entonces, siempre debe ser menor o igual al de la tráquea. Ya está por ahí, ¿no? Si yo lo mido, por ejemplo, más acá arribita,
Pero ese es el concepto, ¿no? Ese es el criterio. Por ahí. 1.6. 1.6. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo que este hilio está muy grueso, muy engrosado, más de lo normal, yo digo ilios pulmonares gruesos. Lógicamente, cuando hay ilios pulmonares gruesos, todo esto también se dilata, ¿no? Se dilata la trama vascular intrapulmonar, se dilatan estos vasos, se hacen más gruesos. Y eso algunos radiólogos dicen engrosamiento de la trama vascular. Pero realmente lo que significa es que la parte vascular tiene diámetros mayores a los normales, por algún factor, por ejemplo, generalmente las hipertensiones pulmonares, ¿verdad? ¿Qué más? Ya, eso referente a lo que es rayos, ¿no? Es importante reconocer la trama, ¿no? La trama es importante reconocerlo. Reconocer cómo se distribuye la trama vascular, como ramificaciones de árbol, ¿no? Que se van estrechándose a medida que avanzan hacia la periferia del pulmón. Eso es lo normal. ¿Ya? Y vamos a ver en los dos campos pulmonares por parejo, muy parecido de un lado al otro lado. Mira la trama vascular cómo se distribuye. Ahora, no es posible saber cuál es arterial o venoso, ¿no? Eso es difícil. Eso es difícil. ¿Ok? Ya, ahora veamos lo que es la tomografía computada. Ya, en tomografía computada hay